Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Casi buenas tardes. Después de escuchar y analizar el mensaje del señor presidente, me queda una duda. ¿Será que don Carlos Alvarado sabe que los planes de gobierno se ejecutan cuando se es electo? Digo esto porque en su discurso en reiteradas oportunidades habló de lo que se debe de hacer. Y no, señor presidente, aquí no se trata de qué es lo que tenemos que hacer. Se trata de lo que usted debió haber hecho en estos 3 largos años y no ha hecho. El presidente habló de educación, que es un elemento determinante y característico para el desarrollo social, económico y cultural de un país. Es la mejor herramienta para romper el círculo de la pobreza. Sin embargo, ha sido en la Costa Rica del Bicentenario en la que se ha ensanchado gravemente la brecha entre la educación pública y la educación privada, pero además entre la misma educación pública. Los estudiantes de las periferias y los de las zonas rurales no tienen las mismas oportunidades de educación que los estudiantes del GAM. Sigue este gobierno con la deuda de la conectividad con los centros de estudios rurales, con los atrasos en el nombramiento de docentes, con infraestructuras que son un peligro para la integridad física de alumnos y docentes, como el caso del Liceo de Boca San Carlos, donde las condiciones en las que estos muchachos reciben clases no son condiciones salubres ni mucho menos dignas. En su discurso, el señor presidente habla de las maravillas de las pruebas FARO, obviando, como siempre, la realidad nacional. En este caso concreto, la situación de los estudiantes de 6º grado y de 11º año, esas pruebas son de aptitud, son diagnósticas, van a evaluar un conocimiento que el MEP no ha brindado a los estudiantes durante estos 2 años. No por resorte de ellos, sino debido a la huelga del 2019, a la pandemia en el 2020, a lo que llevamos de pandemia en el 2021. Si el Estado no cumplió con impartir las lecciones en 2 años y resto, no puede evaluar los contenidos que no se dieron. Según las autoridades de educación, los estudiantes tienen 2 oportunidades para presentar estas pruebas, pero no es legal ni constitucional evaluar lo que no se impartió, y menos que las pruebas FARO sean requisito o no de graduación. Estas pruebas no deben realizarse. Hoy en día existen cientos de jóvenes rezagados que no han podido acceder a la educación porque no han aprobado una materia de bachillerato. Entonces me pregunto, ¿qué quiere este gobierno? ¿Quiere tener niños y niñas de 12 años sin ir al colegio? ¿O es que tiene que gastar o pagarle a alguien las impresiones de esas pruebas? Si no pasan los niños, les regalan la nota con una curva. Seamos serios, señores, y no me malinterpreten. Esta diputada es consciente y partidaria de que se debe diagnosticar la educación costarricense. Deben evaluarse adecuadamente a los docentes también y a los estudiantes, pero no en este momento en que no se les ha dado las herramientas para una prueba. No para que más personas menores de edad dejen de estudiar. Es el momento de ayudar a las nuevas generaciones brindándoles herramientas de aprendizaje, competitividad y no hacerles pruebas que las autoridades les guste como se lee en un papel. Ya basta de alardear con un discurso de que no se traduce en acciones. El presidente dice con orgullo que fuimos el 7º país del mundo en recibir las vacunas contra el COVID. Y eso en su momento me dio una gran ilusión y puede ser prontamente, porque pude ver prontamente una reactivación económica, de ver a los pequeños empresarios volver a abrir sus negocios, de creer que no vendrían más cierres en perjuicio de los sectores más vulnerables de la sociedad. Yo no soy mezquina, sé reconocer la buena labor y estoy aquí para trabajar por Costa Rica. Pero ese gran logro se ha visto opacado por la negativa del gobierno o su incapacidad, no sé cuál de las dos es, de negociar con otros fabricantes de vacunas. Ya otros países del mundo que empezaron a vacunar incluso mucho después que Costa Rica
han vacunado un porcentaje muchísimo mayor al que se ha vacunado en nuestro país. Y como siempre, aquí el gobierno sigue viviendo de los pequeños y los pocos logros del pasado. Hoy nos enfrentamos a la peor crisis sanitaria en el momento, con un aumento acelerado de casos positivos por encima de los 2.000 casos diarios, lo que impacta directamente a nuestro sistema sanitario y en la economía, ya de por sí bastante comprometida y maltrecha. Costa Rica es un paciente en cuidados intensivos y a punto de fallecer. Debe ser atendido de la manera adecuada y eficaz. Necesitamos acciones concretas para acelerar la lenta vacunación de los costarricenses, para lograr esa inmunidad de rebaño que permitiría la reactivación económica y el equilibrio entre el comercio y la salud. Pero pareciera que el tema de la vacunación no es prioridad para este gobierno, violentando el derecho de la salud consagrada en el numeral 21 de nuestra Carta Magna. El presidente Alvarado emitió un escueto informe de labores a nivel general, señalando que su administración ha tomado en todo momento el mayor balance posible entre la salud de las personas y el sostén de los hogares, lo cual no es una realidad. Tan solo 345,000 personas han recibido ambas dosis de la vacuna, aproximadamente un 10% del total de las personas que se deben inmunizar en los 5 grupos indicados por las autoridades de salud. Es decir, no existe un balance en la inmunización correlacionado con ser el 7º país en recibir vacunas. El gobierno está apostando hasta el último trimestre del 2021 para la vacunación de la mayoría de los ciudadanos. Hoy por hoy es imprescindible, además de vacunar a los 5 grupos prioritarios, vacunar con prioridad a los educadores y a los trabajadores del sector turístico. No se puede seguir negociando y comprando únicamente vacunas de 2 farmacéuticas, de Pfizer y AstraZeneca. Es urgente adquirir vacunas como Moderna y Johnson & Johnson, inclusive ver otras opciones que nos permitan inmunizar de una manera más rápida a la población. No quisiera yo pensar que por alguna razón y algunos intereses específicos se están comprando únicamente esas 2 vacunas. Actualmente tenemos cerca de 1 millón de personas desempleadas, cientos de negocios al borde de la quiebra y cierre definitivo, jefas de hogar que no tienen cómo cubrir lo más básico para sus familias, familias enteras que deben decidir entre cubrir sus necesidades básicas de alimentación o pagar la cuota de la vivienda. El desempleo en Costa Rica seguirá en tasas muy altas. Según el Fondo Monetario Internacional, la tasa proyectada para nuestro país es del 16%, solo superado por Venezuela, al cerrar el 2021 con un 58% en el desempleo. Además de ver este panorama tan desgarrador en el tema del desempleo, me pregunto, ¿cuál es la ruta que va a seguir el Ejecutivo para reactivar la economía y aumentar el bienestar del país? Es que el señor presidente inicia su discurso con la siguiente frase: que en cada rincón de nuestro país haya oportunidades de calidad para todas las personas, sin ninguna distinción. Este es el objetivo fundamental que debemos perseguir hoy y las próximas décadas. Pero con todo respeto, señor presidente, déjeme decirle que las acciones que nos orientan a alcanzar estas oportunidades, los costarricenses las estamos esperando desde el inicio de su administración. Sin embargo, lo único que hemos recibido hasta el momento ha sido un discurso vacío. Nuevamente quiero recalcar que esta crisis no solo es producto del COVID-19, como el presidente y su equipo han querido maquillar. Antes de la llegada del virus a nuestro país, ya teníamos números alarmantes, más de un 12% de desempleo, la pobreza rondaba el 21% y la pobreza extrema rondaba el 6%. La falta de voluntad política para avanzar en temas realmente importantes para el país se ha vuelto la bandera de acción del Ejecutivo. Y aunque desde la Asamblea hemos puesto sobre la mesa opciones para trabajar en conjunto, opciones socialcristianas para reactivar la economía y devolver la tranquilidad a los costarricenses,
Estas no son prioridad para el gobierno del PAC, quienes al contrario han obstaculizado iniciativas que generarían empleo, devolverían a las personas la posibilidad de llevar el sustento a sus hogares. Algunas de estas propuestas que mejorarían el panorama actual son disminución del impuesto único de los combustibles, ley para la regularización de la generación distribuida de energías a base de fuentes renovables, justicia mínima, la base mínima para incentivar el empleo, ley del trabajador independiente, ley para la atracción de inversionistas, rentistas y pensionados, ley de minería Cruzitas, y ni qué decir del proyecto para la reducción de jornadas del sector turístico, que presentamos con el propósito de evitar una nueva ola de desempleos que esta semana estamos viviendo. Todas las opciones anteriormente mencionadas nos definen una ruta clara, una ruta en donde queremos darle verdaderas oportunidades a los costarricenses, disminuyendo el costo de vida, aumentando posibilidades para los trabajadores independientes, generando atracción de inversión extranjera, posibilidades de empleo dentro y fuera del GAM, y además una verdadera reforma del aparato estatal costarricense. Por otra parte, en la línea de generar acuerdos para trabajar en una agenda conjunta de reactivación económica, el Ejecutivo dista en gran medida de lo esperado, aún teniendo el apoyo de prácticamente todas las fracciones legislativas en temas como lo son el fondo de avales, la producción de cáñamo y cannabis medicinal, rompen sus propios acuerdos y promesas de hace más de un año, dejando de convocar estos asuntos tan importantes o presentando textos con errores inconcebibles, en donde ponen en duda la confianza que en algún momento se ha puesto en el gobierno. También anunció el presidente Alvarado un rotundo no a la explotación y exploración petrolera, alegando el legado verde de nuestro país. Don Carlos, antes de tomar esta decisión, lo invito a acercarse a Cruzitas para que vea con sus propios ojos y que no le cuenten sobre el desastre ambiental, social y económico que viven los vecinos de esa comunidad, que claman por respuestas que no han recibido por parte de su gabinete. Es necesario dejar ese doble discurso de país verde y proteger de verdad el medio ambiente. Cruzitas es un desastre ambiental a gran escala, es propio de un ejemplo académico, sobre todo lo que no se le debe hacer al medio ambiente con la complicidad de las autoridades. Todos hablan de protección ambiental, pero callan sumisamente y prefieren que extranjeros y costarricenses inescrupulosos roben un día sí y otro también las riquezas de esta tierra. Con una exploración sostenible de la minería de Cruzitas, el país podría cubrir en mucho sus deudas internas y externas. Ya es hora de tener una visión real y no tirar cortinas verdes y esa doble moral del gobierno. Gran parte de los logros que recalca el señor presidente en su discurso se centran en tema de infraestructura y hay que reconocer el avance que se ha tenido en el tema. Sin embargo, quiero dejar claro que aún queda muchísimo por avanzar, especialmente en las zonas rurales, como la zona norte, donde seguimos solicitando al menos una cuarta parte de la atención que se le da al gran área metropolitana. En el discurso de rendición de cuentas, el señor presidente no menciona la ruta 27 San José Caldera, que está colapsada y que lo vivimos a diario los que vivimos en zonas alejadas, pero que también afecta el turismo nacional y extranjero. A pesar de este panorama, no vemos una intervención en el corto plazo, si no se actúa sobre vías de tal magnitud. ¿Cómo puedo esperar que le den importancia a rutas de zonas rurales como las que yo represento? Señor presidente, le queda un año fundamental para avanzar, un año en el que necesitamos dar soluciones a los costarricenses para que vuelvan a llevar el sustento a sus hogares. Espero que en este periodo de avance en los temas que años atrás ha sido su gobierno el que ha obstaculizado. Ya no es momento de decir, es momento de actuar. No es momento de decir que no se avanza porque la Asamblea no sesiona. Es hora de que usted dialogue, negocie, proponga y no obstaculice el avance de las iniciativas
que no sean propuestas